Dios te bendiga. Te habla tu hermana Isabel Concepción y cristiana, de religión cristiana, gloria al Señor. Me congrego en la Iglesia Bautista de Quintana y ahí estoy, adjunto, ¿verdad?, de nuestro líder de la Junta, nuestro hermano Ediría, como pastor de nosotros. Así que esta mañana o esta tarde, esta noche, en el horario que tú escuches o veas este video, yo quiero que compartas conmigo acerca de una inquietud que veo que tenemos en estos últimos tiempos, y es estudiar el Apocalipsis. Es algo tan inquietante y tan emocionante ver que las personas, cuando se hablan de profecías futuras, cuando se hablan de símbolos, cuando se hablan de cosas que para nosotros son extrañas o para nosotros no son del uso diario, despierta en nosotros una curiosidad tremenda. Mira, el libro del Apocalipsis no es algo nuevo, es algo que está escrito de muchos años atrás. Es una profecía revelada a la iglesia. Es algo que nos permite nuestro Dios, nuestro Señor, conocer parte de las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Y es bonito y es necesario tener esa inquietud y ese deseo de estudiarlo, ¿verdad? Sí, te invito que no te desesperes si no entiendes todo lo que vamos a estar hablando en estos videos, pero sí te motivo a que busques tu Biblia, que ores al Espíritu Santo para que te ayude a entender y comprender los misterios revelados. La palabra de Dios está escrita para nosotros de una forma sencilla y fácil de escudriñar y de entender. Y hay un montón de, ¿cómo te digo?, de versiones bíblicas que nos hacen más fácil, quizás alguna más difícil, ¿verdad?, pero nos permiten entender de una forma fácil y de una forma quizás a nuestra manera coloquial o a nuestra manera de expresarnos, de leer e interpretar, porque a veces leemos, ¿verdad?, y interpretamos diferente, pero ya hay muchas opciones de Biblia que tú puedes utilizar y puedes buscar para tu poder desarrollarte en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Algo bien interesante y algo que no debemos dejar, ¿verdad?, de lado, es que el Espíritu Santo es el que nos enseña y es el que nos motiva a entender la palabra de Dios. Es el que revela al ser humano donde somos limitados, donde somos en una naturaleza pecaminosa, carnal, estamos, ¿verdad?, en muchos tiempos apartados de nuestro Dios, pero ahora con la reconciliación con Cristo Jesús en nuestras vidas, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que no solamente te consuela y te ayuda y te da libertad, sino que te guía, te enseña a orar al Padre, te enseña a llegar a los demás y es el que pone convicción, es el que le da a las personas ese toque que necesita para convencerse de que debe cambiar su vida y entregarla a Cristo Jesús. Por eso, mi primer consejo es que busques una Biblia que tú puedas leer, ¿verdad?, el idioma que tú consideres que tú dominas, y que ores al Espíritu Santo, que le pidas a Dios que Él te ayude a entender su palabra. Gloria al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este primer video? Vamos a dar una introducción al libro de Apocalipsis. Súper fácil, súper sencilla de entender. ¿Por qué? Porque lo primero es que tenemos que recordar que son profecías. ¿Y qué es lo que es una profecía? Hacemos un stop. Profecía es un mensaje o una revelación que se considera de origen divino o inspirado. Predicación de un acontecimiento futuro. Entonces podemos ya entender que cuando dicen que este libro de profecía quiere decir que son mensajes que han sido revelados para que el hombre pueda entender parte de los últimos tiempos. ¡Qué maravilloso! Y de origen divino, inspirado por nuestro Dios. ¡Qué gran aventura vas a tener cuando empieces a estudiar el libro del Apocalipsis! ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Ese es algo que debemos como entender de inicio. La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación, manifestación, quitar el velo, dar a conocer algo oculto. Por lo tanto, el libro no fue escrito para esconder la verdad, sino para revelar el plan soberano de Dios y la victoria final de Jesucristo. Mira qué espectacular. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Maravilloso es Dios. Fue dado para que la conociéramos. No es algo oculto. El Apocalipsis no es oculto. Es que casi no lo hablas porque quizás no lo dominas, porque quizás
consideras, perdón, que son para futuro, ¿verdad? Consideras que son cosas que no van a acontecer o quizás piensas que son cosas que ya pasaron. Y quiero que sepas que estás en lo correcto. Todas esas vertientes, todas esas maneras de analizarlo, quizás en algún momento tú le vas a encontrar sentido. Mira qué chévere. ¿Quién es el autor del Apocalipsis? El libro identifica a su autor como Juan. Apocalipsis 1:1 nos revela, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Estas palabras fueron enviadas por Dios por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que está en Asia. Cuando él comenzó a escribir todas estas revelaciones, todas estas palabras inspiradas, ¿verdad? Revelada por el ángel, enviada por nuestro Dios, Juan se identifica y dice, Juan, a las 7 iglesias que está en Asia. Apocalipsis 1:4. ¿Quién era Juan entonces? Vamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Quién era Juan? La mayoría de los cristianos evangélicos creen que fue Juan el apóstol, uno de los 12 discípulos, hermano de Jacobo, testigo de la transfiguración, el que estuvo con nuestro Señor Jesús cuando se transfiguró, ¿verdad? En aquel lugar que querían construir 3 enramadas. Qué chévere, ¿verdad? Cuando queremos abarcar todo lo que es el poder de Dios, todo lo que es la transformación espiritual de nuestro Dios, nos invita a hacer eso y más. Pero nuestro Dios no vino limitado a nosotros. Él revela su propósito para todo el mundo. Qué bueno es el Señor. Un testigo de la crucifixión estuvo ahí. Entonces podemos deducir que cuando el Señor en aquella cruz le dijo, hijo, he ahí a tu madre, padre, he a tu hijo, estaba hablando con Juan, con el discípulo amado. Qué maravillosa experiencia tuvo este escritor, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesús. Dice que es el autor del Evangelio de Juan y de las 3 epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Te invito a que busques tu Biblia y escudriñes cada una de estas palabras. ¿Por qué? Porque cada uno de estos escritores revela a Cristo de una forma diferente. En Mateo lo vemos de una forma diferente, en Lucas lo vemos de una forma diferente y Juan lo revela de una manera de amigo espectacular. Algunos estudiosos modernos han sugerido que otro Juan el anciano, pero la posición histórica más acertada en la iglesia primitiva es que fue el apóstol Juan. Y si tienes dudas, si tienes alguna inquietud, te invito a que sigas estudiando la historia, ¿verdad? Para que tú puedas ver todo lo que aconteció en la vida de aquellos siervos del Señor, de aquellos apóstoles, y puedas deducir más cómo fue escrito, si esa es la inquietud que tienes. ¿Dónde escribió Apocalipsis? ¿Dónde Juan escribió este libro? Nos cuenta la historia que Juan recibió esta revelación mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. Esa isla, ¿verdad? Era una isla volcánica y rocosa en el mar Egeo, utilizada por el Imperio Romano como una colonia penal remota. Es decir, que Pablo estaba exiliado, apartado. Hay muchas historias, ¿verdad?, que cuentan que nuestro compañero, nuestro hermano, este discípulo del Señor, fue torturado, ¿verdad?, fue quemado y al no morir, pues fue desterrado a ese lugar. Pero yo te invito a que tú escudriñes y tú busques acerca de la historia de Juan. Te va a encantar y va a ser un caminar espectacular por la vida de aquellos apóstoles. Pero seguimos con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:9 nos hace entender dónde se escribió este libro. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, que nuestro hermano Juan no estaba en ese lugar porque había cometido faltas, ¿verdad?, morales o faltas a la sociedad. Había cometido simplemente la falta hacia los hombres de haber creído en su maestro. Y, ¿qué te digo? Estaba exiliado y estaba torturado por haber elegido servir a nuestro Dios. ¿Cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? La fecha más aceptada es aproximadamente entre los años 94 y 96 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano, que cuenta la historia, es el último de esa dinastía Flavia. Murió el 18 de septiembre del 96. En ese tiempo existía una fuerte persecución contra los cristianos. En ese tiempo que Juan escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que estaba desterrado en esta isla, había una gran persecución para los cristianos. ¿A quién fue dirigido esta escritura? ¿A quién se le escribió? El libro fue enviado inicialmente a 7 iglesias reales que existieron verdaderamente, que eran de Asia Menor.
Las 7 iglesias era Éfeso, que actualmente es la ciudad turca de Selkuk. Lo vas a encontrar porque ahora este territorio en día esta región pertenece a la República de Turquía. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando el Evangelio entró por todas estas áreas, ¡wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué grande y maravilloso es Dios! No solamente se quedó ya ahí, ¿verdad? En el pueblo de Dios, en Jerusalén, en esa área de Israel. Ahora el Evangelio estaba por todo lugar con Pablo ministrando a todas las iglesias, a los gentiles. Y cuenta que en el libro de Apocalipsis fue enviado inicialmente a estas 7 iglesias que estaban en las regiones de Turquía, que es ahora, ¿verdad? Pero en aquellas regiones de Asia Menor, donde quiera que había llegado un siervo del Señor, en esta persecución había proclamado el Evangelio y se estaban formando iglesias alrededor de toda el Asia, hasta que se cumpla, ¿verdad?, este mandato de nuestro Señor de que llevemos el Evangelio a todo el mundo, y luego que haya sido predicado a todo el mundo, pues nuestro Señor promete venir a buscar su iglesia. Qué maravilloso es entender las escrituras y por qué fueron escritas y para qué. Y vemos que no están separados, ¿verdad? Vemos que desde Génesis, que es el primer libro, hasta el Apocalipsis, que es el último, tiene una secuencia de eventos que van relacionados desde la promesa de aquel libertador hasta ahora verlo en Apocalipsis exaltado, glorificado, aleluya, un Cristo que viene por su iglesia. Yo me emociono un montón, así que yo espero que tú me puedas seguir en esta introducción del libro de Apocalipsis. Repetimos, las 7 iglesias eran en aquella antigüedad Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y ahora los nombres actuales de estas regiones son: Éfeso es la actual ciudad de turca de Selkuk. Así se encuentra ahora registrada, ¿verdad?, en el mapa que había ahora. Esmirna es aquella ciudad de ahora que se llama Izmir. Si lo pronuncio mal, tienes que perdonarme. Pérgamo, que es Bergamo. Tiatira, que es Archisar. Filadelfia, que ahora es Alaseir. Laodicea, que es Denis. Es decir, que tenemos historia de que aunque han cambiado los nombres, siguen siendo regiones reales. Siguen siendo lugar por donde comenzó el Evangelio, por donde se desarrolló toda la historia de nuestra Biblia. Qué maravilloso es Dios. Estas iglesias enfrentaban estos grupos que se reunieron a adorar al Dios verdadero, que creyeron en Cristo Jesús y en su sacrificio. Después que pasa un tiempo, se enfrentan a estas situaciones: persecución, que era lo primero; falsas doctrinas; tibieza espiritual; inmoralidad; desánimo. Pero el mensaje también es para las iglesias de todos los tiempos. Por eso vemos que lo mismo que aprendemos en Apocalipsis es lo que nosotros estamos viviendo en muchas iglesias en estos tiempos, porque el mensaje de Apocalipsis fue escrito no solamente para estas 7 iglesias, ¿verdad?, sino también para la iglesia de nuestros tiempos. ¿Cuál es el propósito de este libro? Apocalipsis fue escrito para revelar a Jesucristo glorificado. No es principalmente un libro sobre el anticristo, sino sobre Cristo vencedor. No es solamente los símbolos, ¿verdad?, o todas las historias espectaculares que vamos a estudiar y vamos a ir avanzando y descubriendo en el libro de Apocalipsis, sino que una de las revelaciones más importantes es que revela a Jesucristo glorificado. Ya no es un Cristo muerto, es un Cristo cubierto de gloria. Animar a los creyentes perseguidos. Una de las cosas que siempre hace nuestro Dios es que se acuerda de nosotros. En medio de la persecución y de las situaciones, nuestro Dios marcó un libro para animar en medio de las persecuciones. Qué maravilloso es Dios. Dios conoce el sufrimiento de sus hijos. Llamar a la fidelidad y al arrepentimiento. Las cartas a la iglesia contienen exhortaciones muy prácticas. No contienen nada rebuscado, difícil de nosotros aprender y copiar de esos ejemplos pasados. Al contrario, estas cartas a las iglesias contienen exhortaciones muy prácticas. Mostrar el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Propósito del libro de Apocalipsis: mostrar
el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Satanás será derrotado. Aleluya, qué maravilloso es Dios. Presentar la esperanza eterna. Mira, no solamente ver estas batallas y estas guerras y estas situaciones tan penetrantes en nuestro ser del libro de Apocalipsis, nos presenta la esperanza eterna de una ciudad gloriosa, de una vida eterna en Cristo Jesús. Habrá cielos y tierra nuevos. Habrá cielos y tierra nuevo. Maravilloso es mi Dios. El versículo clave del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. ¿Qué enseñanza práctica tiene este libro de Apocalipsis? Aunque el Apocalipsis contiene símbolos difíciles de interpretar, su mensaje principal es claro. Jesucristo reina, el mal no triunfará para siempre, los creyentes deben perseverar hasta el fin, la esperanza cristiana tiene un fundamento seguro. ¿Qué preguntas debemos de hacernos para reflexionar cuando estemos aprendiendo y estemos escudriñando el libro? Porque lo que estamos en la introducción del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Mi deseo con este video es que te motive a querer estudiarlo y querer verlo desde el punto de vista, gloria a Dios, que lo debemos ver la iglesia, un Cristo glorificado, aleluya. Entonces debemos hacer una pregunta de reflexión. Primera pregunta: ¿por qué crees que Dios decidió revelar estos acontecimientos futuros? ¿Por qué tú crees que Dios quiso revelar esto que va a suceder en el futuro? ¿Qué desafíos enfrentaban las 7 iglesias que también vemos hoy? ¿Qué desafío? ¿Cómo fortalece tu fe saber que Cristo tiene la victoria final? Esas son las preguntas que debemos de hacernos a medida que nosotros vamos avanzando en el libro de Apocalipsis. Mira algo que debes de recordar, que no se te olvide. Apocalipsis no fue dado para producir temor en los creyentes, sino esperanza, aleluya, perseverancia y adoración al Rey que viene. Apocalipsis no fue dado para producir temor a los creyentes, sino esperanza, perseverancia y adoración al Rey que viene. Cristo viene. Los 4 principales enfoques para interpretar Apocalipsis, vamos a detenernos un ratito ahí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar, ¿verdad?, un libro, vamos a analizar en varios videos qué es el libro de Apocalipsis. Pero yo quiero que sepas que no somos los únicos, no somos la iglesia bautista, no solamente la iglesia pentecostal, no solamente la iglesia adventista, sino que muchas denominaciones y muchos estudiosos y muchas personas antes de que se formaran las denominaciones ya estudiaban estos escritos, ya ellos interpretaban. Nosotros lo que tenemos es que escudriñar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para entender lo que es correcto y lo que no, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que yo puedo aplicar a mi vida. Y lo que no entiendo, Espíritu Santo de Dios, revélalo en el nombre de Jesús. Revélalo a tus hijos. ¿Por qué? Porque hay 4 principales enfoques que nosotros tenemos que entender. ¿Y qué es un enfoque? Mira acá, es la perspectiva, orientación o punto de vista que se adopta para analizar un problema o desarrollar una investigación o dirigir la atención a algo. Entonces, siempre se ha estudiado Apocalipsis y se han usado 4 enfoques principales. ¿Cuáles son estos? Mira acá. Dice así: antes de estudiar la profecía de Apocalipsis, es importante entender que los cristianos fieles a la Biblia no siempre han interpretado este libro de la misma manera. Aunque existen diferencias en algunos detalles, todos coinciden en verdades esenciales. Jesucristo es el Señor, regresará, juzgará al mundo y establecerá su reino eterno. Enfoque preterista. Vamos a ver. Dice que la palabra preterista proviene del latín praeter, que significa pasado. ¿Qué nos enseña este enfoque para que utilizaron muchas personas para estudiar el libro de Apocalipsis? Sostiene que la mayoría de las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron durante el primer siglo, especialmente en los conflictos entre Roma y los cristianos. Algunos relacionan gran parte del libro con la persecución del Imperio Romano, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la caída del poder perseguidor de Roma. Lo que destaca este enfoque, ¿verdad?, el enfoque preterista,
Dios cumplió su advertencia histórica y el mensaje tuvo significado inmediato para los primeros lectores. Debilidades que señaladas por otros intérpretes, ¿verdad?, de este enfoque, que puede ser difícil explicar acontecimientos como la segunda venida visible de Cristo o los cielos nuevos y tierra nueva como eventos ya cumplidos. Puede ser muy difícil tú explicar que ya Cristo vino por segunda vez y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Entonces, no solamente podemos enfocarlo en el presente, en lo que sucedió en la historia en aquel momento que fue aplicable para esas profecías de Apocalipsis, ¿verdad? Y mira aquí, el versículo clave en esta forma de estudiar el libro de Apocalipsis es el siguiente, Apocalipsis 1:1. Las cosas que deben suceder pronto. Los preteristas enfatizan la expresión pronto, es decir, para ellos eso ocurrió rápido, pronto. Vámonos ahora al otro enfoque que utiliza mucho para estudiar el libro de Apocalipsis, el enfoque historicista. Este me gusta porque es una perspectiva filosófica y metodológica que sostiene que cualquier fenómeno, idea, instituciones, cultura o el propio ser humano solo puede comprenderse verdaderamente analizando su contexto histórico y su proceso de desarrollo a lo largo de los tiempos. Todo lo que ha venido aconteciendo, ¿verdad? Y podemos ver las excavaciones que prueban que la Biblia es real, podemos ver las historias. Y ahora con esta tecnología que está al alcance de todo, ya nosotros estamos como con libros antiguos y con escritura y con descubrimiento que quizás no teníamos el alcance. Y ahora, al irse desarrollando tanto la ciencia, está a nuestro alcance y está a nuestra disposición. Solamente tienes que escudriñar. Escudriñar es buscar, profundizar en lo que tú quieres aprender. El enfoque histórico, ¿verdad? O historicista. ¿Qué señala? Considera que Apocalipsis presenta una panorámica de toda la historia de la iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta el regreso de Cristo. Cada sello, trompeta o copa representaría diferentes acontecimientos históricos. A través de la historia, algunos intérpretes identificaron estas profecías con invasiones bárbaras, surgimiento del Islam, la reforma protestante, cambios políticos y religiosos importantes. Siempre nuestros historiadores han querido ir relacionando que cada una de estas profecías ya se está cumpliendo, ya se cumplió al toque de la trompeta y todas esas cositas, ¿verdad?, que nos motivan a detenernos un momento y decir, Dios mío, yo tengo muchas dudas, tengo muchas cosas que conocer. No. El Espíritu Santo te va a ir guiando y tú lo vas a entender. ¿Cuáles son un poquito de lo que destaca este enfoque historicista? Dios dirige toda la historia de la humanidad. Eso me gusta, porque lo que enfocaron el Apocalipsis en base a la historia, ellos destacan que Dios dirige toda la historia humana. La lucha entre el bien y el mal ocurre a través de las épocas. Todo el tiempo hemos visto lo que es el bien y el mal. Representantes históricos, algunos reformadores protestantes utilizaron este enfoque para estudiar el libro del Apocalipsis, incluyendo a Martín Lutero y a Juan Calvino. Mira, aunque Calvino nunca escribió un comentario sobre Apocalipsis, pero sí vamos a encontrar muchos historiadores, ¿verdad? Muchos con la iglesia protestante que escribieron acerca de análisis e interpretaciones del libro de Apocalipsis. Pero vámonos ahora a otro enfoque. Ya vimos el enfoque, ¿verdad?, del presente, donde ellos enfocaban, los preteristas enfocaban el momento, el ya. Pero también vimos cómo otras personas enfocaban el Apocalipsis en el fondo histórico. Y ahí entonces comenzamos ya a acercarnos a esta era protestante. Qué maravilloso es Dios. Mira aquí, vamos ahora a otro enfoque, el futurista. Porque tampoco podemos ser muy cerrados, ¿verdad? Tenemos que darle su vistazo, o mejor dicho, debemos dar la oportunidad de estudiar completo todo. No te quedes solamente escuchando quizás y saber, no te quedes escuchando quizás solamente tu denominación. Escudriñemos un poquito, retengamos lo bueno, ¿verdad? Si algo no lo entiendes, te pido por favor que ores.
que le pidas a Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas aprovechadas utilizan las escrituras para engañarnos. Apocalipsis es una revelación para todos. Apocalipsis es algo que está explicado de una forma sencilla, pero los misterios que hay detrás de cada símbolo, de cada fecha, de cada acontecimiento, solamente, gloria a Dios, escudriñando y analizando todo lo que ya ha sido descubierto, todo lo que tenemos de nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos ayudan a entender mejor, podemos utilizarlo para edificar a otros que tienen curiosidad y que tienen deseo de profundizar en la palabra de Dios. Enfoque futurista. Estamos hablando de 4 enfoques para estudiar el libro de Apocalipsis. El enfoque futurista es una mentalidad estratégica que analiza tendencias actuales para imaginar escenarios posibles y diseñar acciones en el presente. Vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué enseña este enfoque? Afirma que desde Apocalipsis 4 en adelante la mayoría de las profecías aún no se han cumplido. Estas ocurrirán poco antes del regreso de Cristo y generalmente incluye la gran tribulación, el surgimiento del anticristo, el falso profeta, el juicio de las naciones, el milenio, la segunda venida de Cristo, los cielos nuevos y la tierra nueva. Mira, y de ahí surgen un montón de ideas, ¿verdad? De que si nosotros vamos a atravesar la gran tribulación, si ya estamos en la gran tribulación, si la iglesia va a estar, si el Espíritu Santo va a estar aquí en la tierra cuando estén aconteciendo estos eventos futuros. Pero yo quiero que sepan, gloria a Dios, que lo vamos a escudriñar y lo vamos a analizar a la luz de la Biblia y lo vamos a analizar a la luz de que Dios nos permita, gloria a Dios, entender esto que ya ha sido revelado. ¿Qué destaca a este enfoque futurista? Toma seriamente el carácter profético del libro. Cuando se enfoca a nivel de un futuro, a que nosotros estamos preparándonos para la venida de Cristo, que nosotros estamos preparándonos para el arrebatamiento de la iglesia, esto toma muy en serio que el carácter profético de este libro, porque nosotros no queremos pasar por la tribulación, nadie quiere sufrir, nosotros no queremos, ¿verdad?, estar en una guerra sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué otra cosa se destaca en este enfoque de estudiar el libro de Apocalipsis en un enfoque futurista? Que espera un cumplimiento literal de muchos acontecimientos, de que va a acontecer literalmente muchas de las cosas que están señaladas en este libro de Apocalipsis. Debilidades señaladas por otros intérpretes. Mira, todo tiene como su fortaleza y tiene sus debilidades, ¿verdad? Todo tiene sus dudas, sus cositas que nosotros debemos de como que cuando Dios da mucha sabiduría, se despiertan unos bombillitos que nos dicen, espérate, pero tú me estás hablando a mí algo cierto, porque yo tengo que creer lo que tú me estás diciendo por creerlo. Pues mira, sí, así mismo muchos los enfocaban, ¿verdad? Y entonces, ¿qué debilidades señala o señaladas por otros intérpretes? Algunos pueden desconectar demasiado el libro de las situaciones original de las 7 iglesias. Algunos como que desconectan totalmente el mensaje a cada una de esas iglesias. Y a veces se cae en especulaciones sobre fecha o personajes contemporáneos, quién es el anticristo, si vino Cristo, en qué fecha Cristo viene, en qué momento va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nosotros estamos esperando algo en un futuro, tienden a haber algunas debilidades, ¿verdad? Y entre ellas están el querer explicar todos los acontecimientos y el querer explicar todo lo que a veces no tenemos el control. El día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de regresar, dice las Escrituras, que no está registrado. Solamente lo sabe el Padre Celestial, dicho por nuestro Señor Jesús. ¿Qué versículo utilizan ellos para hacer el enfoque futurista? Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. Qué bonito. Ahora nos vamos para el último enfoque de cómo analizar, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis. El enfoque idealista, o simbólico. ¿Qué enseña? Considera que Apocalipsis describe los principios espirituales que se repiten a lo largo de toda la historia humana. Los símbolos representan la lucha una lucha constante entre Cristo y Satanás, la verdad y el error, la iglesia y el mundo,
la fidelidad y la apostasía. ¿Sabe lo que es apostasía? Apostasía es la renuncia o el abandono o negación formal y consciente de la fe. Cuando yo creo en Dios, creo en Cristo Jesús, creo en la transformación, creo en la salvación, y de un momento a otro yo digo, no, yo no creo en esto, yo simplemente, y eso es apostasía. No busca identificar acontecimientos históricos específicos. Este movimiento, ¿verdad? El idealista no busca el identificar acontecimientos históricos específicos. Lo que destaca hace que el mensaje sea aplicable a todos los creyentes de cualquier época. Agarra, ¿verdad? Y cualquier candelero, cualquier seña, lo conviertes en algo que puede relacionarse con cualquier creyente, con cualquiera época, en el pasado, presente y lo que está por venir. Resalta la enseñanza espiritual del libro. Eso sí, el enfoque idealista resalta la enseñanza espiritual de este libro. ¿Qué debilidades señalan otros, ¿verdad? Otros intérpretes? Puede minimizar el aspecto predictivo y profético del Apocalipsis. Y muchas veces no se enseña de esta profecía porque solamente nos quedamos en el enfoque idealístico, nos quedamos solamente en ese enfoque, ¿verdad que sí? De donde solamente hablamos de lo espiritual, solamente lo enfocamos ahí. Y nos descuidamos de eventos que sí van a acontecer. Y yo creo que es la parte que más ha llamado la atención de muchos de nuestros amigos y hermanos que desean saber qué va a acontecer si ya el Señor reveló lo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Qué debilidades? Minimiza. Y no debemos de quitarle ningún valor a la palabra de Dios. El versículo utilizado, aunque no se relaciona con Apocalipsis, pero el que más se relaciona con esta forma de pensar es Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad que sí? Y aunque no pertenece a Apocalipsis, vuelvo y repito, ilustra la realidad espiritual de este enfoque que lo que enfatiza este enfoque acerca de esta lucha espiritual. Comparaciones sencillas entre estos cuatro enfoques. El preterista cuando se cumple, principalmente en el pasado. Para ello, el libro de Apocalipsis se cumple en el pasado, ¿verdad? Y la idea principal se cumplió en el primer siglo. Los historicistas, a lo largo de toda la historia, describe la historia de la iglesia. Los futuristas, principalmente en el futuro, se cumplirán antes del regreso de Cristo. Y los idealistas, en todas las épocas, representan verdades espirituales permanentes. Entonces, quiere decir que si nosotros unimos, ¿verdad?, estos cuatro enfoques de estudiar el libro de Apocalipsis, podemos sacarle muchas ventajas porque podemos, tanto a nivel de hoy y el futuro, de la historia, de lo que se está cumpliendo y lo que se va a cumplir. Maravilloso es Dios. ¿Cuál es el correcto de estos cuatro enfoques? Porque hay que pensarlo así, ¿verdad? ¿Cuál es el que más me beneficia a mí como iglesia? ¿Cuál es el que más yo puedo desarrollar para enseñarle a mis hermanos? ¿Cuál es el correcto y saber cuál yo voy a enseñar? Pues mira, yo quiero que sepa que los cristianos sinceros han sostenido a cada una de estas posturas. Sin embargo, muchas iglesias evangélicas conservadoras adoptan principalmente una visión futurista, aunque reconocen elementos históricos e ideales dentro del libro. Lo más importante es recordar que Jesucristo regresará, el mal será derrotado, Dios juzgará con justicia y los creyentes deben perseverar en santidad y fidelidad a Dios. ¿Cuál es la aplicación práctica que nosotros vamos a estar enfocando a medida que estudiemos este libro? Cuando estudiamos Apocalipsis debemos hacerlo con humildad. Esas son aplicaciones. Humildad, reconociendo que hay pasajes difíciles, que no todos lo sabemos. Unidad, sin convertir las diferencias interpretativas en motivo de división entre hermanos fieles. Este tipo de estudios traen diferentes controversias, traen diferentes choques de opiniones, y no podemos estudiar Apocalipsis sin ser humilde, sin una unidad
para nosotros poder ayudar al que quizá no opina igual porque lo está interpretando de una forma futurista o lo está interpretando como algo del pasado o lo está basando en el enfoque histórico del libro o lo quiere simplemente aplicar a su desarrollo ministerial, a predicar el evangelio entre la guerra entre Satanás y Cristo. Mira qué maravilloso. Esta debe ser una dependencia del Espíritu Santo, debe ser una dependencia espiritual, pidiendo sabiduría para comprender y obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser la aplicación práctica cuando estudiamos el libro de Apocalipsis? Con humildad, comunidad y dependencia total del Espíritu Santo. Para reflexionar, siempre me gustan, ¿verdad?, esas cositas de reflexión que le dan un toquecito al video. ¿Por qué crees que existen diferentes interpretaciones de Apocalipsis? ¿Por qué tú crees que existen diferentes interpretaciones de Apocalipsis? 2. ¿Qué beneficios y riesgo encuentra en cada enfoque? ¿Qué beneficio hay o qué riesgo hay en cada uno de los enfoques? ¿Dónde debo yo de enfocarme? ¿Dónde debo yo visualizar el libro de Apocalipsis? Vamos a ver, ¿verdad? Independientemente de la postura que adoptemos, ¿qué llamado hace Apocalipsis a nuestra vida diaria? ¿Qué llamado hace este libro de la Biblia, este libro sagrado, hacia nosotros en nuestra vida diaria? Maravilloso es Dios. ¿Qué versículo debemos memorizar? Mira acá. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de estas profecías y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Recuerda, el propósito principal de Apocalipsis no es satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro, sino fortalecer nuestra fidelidad a Cristo en el presente. No es o no debe ser tu enfoque saber o tener el control del futuro, sino fortalecer nuestra fidelidad a un Cristo que viene por su iglesia. Qué maravilloso, ¿verdad? Es que nosotros podamos. En este momento, yo solamente con este video, que es el primero, es para motivar que estudiemos y que escuchemos estos videitos que vamos a estar realizando, ¿verdad? A medida que profundicemos capítulo por capítulo acerca de nuestro Señor. Qué maravilloso es Dios. Yo quiero que sepa que casi todas las iglesias, ¿verdad?, todas las denominaciones creen acerca de nuestro Señor e interpretan lo que es la Biblia. ¿Qué me gustaba? Me encanta, ¿verdad?, como hacer un bosquejo, hacer algo que nos invite a nosotros a ir paso por paso aprendiendo. Y yo decía, mira, lo primero que vamos a hacer es una introducción a este libro, una motivación para que traiga curiosidad tanto adultos, jóvenes, como adolescentes que me escuchen y que quieran estudiar la palabra de Dios. Entonces, comenzamos con ¿qué significa Apocalipsis? Recuerda que Apocalipsis, ¿qué significa Apocalipsis? El autor del libro y evidencias bíblicas e históricas, ¿verdad? Fechas y lugares donde se escribió este libro, a quién fue dirigido el libro y el propósito principal de este libro. ¿Cómo interpretar el Apocalipsis? Tiene 4 enfoques: el enfoque preterista, el enfoque historicista, el enfoque futurista y un enfoque idealista. Y tenemos otra parte que estuvimos también trabajando hoy, que hay diferentes religiones, ¿verdad?, y denominaciones. No me gusta meter ahí porque respeto, comparto con diferentes, ¿verdad?, de nuestros hermanos de diferentes lugares. Pero la iglesia bautista tiene distintas interpretaciones. Las iglesias pentecostales, las asambleas de Dios creen en el libro de Apocalipsis. Los adventistas del séptimo día creen en el libro de Apocalipsis. La iglesia católica también, aunque ellos tienen interpretaciones distintas y menos literal. Y sabemos todas las cositas de que si quieren quitar el libro, pero eso lo vamos a dejar para otros videitos, ¿verdad?, donde analizaremos algunas tendencias. No nos vamos a meter ahí. Si hay algo que la iglesia ortodoxa, ¿verdad?, usa el libro con cautela. No enfatiza mucho acerca de cronología ni nada de esto, ¿verdad? Ellos lo usan con... El judaísmo no cree en el libro de Apocalipsis, el Islam no lo cree, los testigos de Jehová no creen en este libro, ¿verdad? Y claro, todo tipo de religión que tenga otro Dios
que no sea Cristo Jesús, pues no cree en este libro, que es un libro profético que exalta a un Cristo glorificado y que marca cuál es el fin de la iglesia, una tierra nueva, un cielo nuevo, ¿verdad? Y estar con nuestro Señor Jesús. Algo maravilloso de este libro de Apocalipsis son los misterios que abarca. Son grandes misterios. ¿Por qué? Porque habla acerca de 7 sellos que lo estaremos estudiando, de las 7 trompetas, de los 144,000, los 2 testigos, la mujer y el dragón, las bestias, el 666, Almagedón, el milenio, el juicio final y la nueva Jerusalén. Todos estos grandes misterios lo vamos a estar desarrollando en diferentes videos. Así que yo espero que esta introducción al libro de Apocalipsis sea de bendición para ti y te motive a esperar el próximo, que vamos a estar desglosando capítulo por capítulo. Son 22 capítulos, comenzando desde el primero hasta el último. Qué bonito, ¿verdad? Donde dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y qué bonito poder abrazar al nombre del Señor y esperarle en gloria. Recuerda este versículo para memorizar: Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dios te bendiga. Te habló tu hermana Isabel Concepción, y hasta el próximo video, donde estaremos de una forma quizás un poquito más seria, ¿verdad?, desglosando el Apocalipsis capítulo 1. Bendiciones.